Este es el seminario de bioquímica del grupo 4B, el cual habla acerca de la obesidad. Nuestro artículo científico se basa en la obesidad en ratones, la cual está caracterizada por la hipoxia en el tejido adiposo y la infiltración citotóxica de las células T. Bien, para introducir el tema, tomamos la obesidad como una epidemia a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Tanto la obesidad como el sobrepeso se pueden calcular mediante el índice de masa corporal. Para obtener el índice de masa corporal hay que dividir el peso en kilogramos sobre la altura en metros elevado al cuadrado. Y los valores de IMC mayores a 30 son considerados obesidad. La causa principal de la obesidad es el desequilibrio energético que existe entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan. En realidad, este desequilibrio energético está determinado por factores múltiples, siendo los más comunes una mala alimentación y el sedentarismo. Entonces, la combinación de estos dos últimos factores conllevan al almacenamiento de grasa en los tejidos y esto lleva al aumento del peso corporal. La cantidad de tejido adiposo en una persona se puede calcular mediante dos sistemas. El primer sistema está asociado a la regulación del peso a corto plazo, que controla el apetito y el metabolismo en forma cotidiana. Hay dos hormonas involucradas en este sistema, el péptido I y la grelina. El péptido I, por un lado, es un supresor del apetito y la grelina es un estimulante del apetito. El segundo sistema es la regulación del peso a largo plazo. En este sistema se controla el apetito y el metabolismo en forma continua y las dos hormonas involucradas son la leptina y la insulina. La insulina, por un lado, regula la glucosa en la sangre y la leptina lo que hace es disminuir el apetito pero aumentar el gasto energético. Introduciendo el artículo presentado, se trata de un estudio que describe la obesidad como un estado inflamatorio sistémico crónico leve y de tejido adiposo grande. Esta inflamación sería la responsable de por qué hay otras enfermedades asociadas a la obesidad. Esta hipótesis se sustenta en el hallazgo de un aumento en sangre de las concentraciones de moléculas proinflamatorias, en pruebas que fueron realizadas en ratones modificando el gen de leptina e incorporando una dieta rica en grasas. Basado en dichos estudios, este trabajo busca explicar los mecanismos causantes del rápido crecimiento adiposo. Se plantea como hipótesis la existencia de episodios intermitentes de hipoxia en el tejido, que al expandirse a través del sistema circulatorio desencadenarían la respuesta inflamatoria. Para comprobar la hipótesis, se cuantificó la expresión de los genes regulados por la hipoxia, es decir, el factor inducible de la hipoxia HIF, que es el principal regulador clave de la osteogénesis, y GLUT1, que es el principal transportador de glucosa en macro. Esto se realizó en ratones de control y ratones obesos DIO y OBOB. Para detectar hipoxia a nivel celular, se utilizó un sistema de anticuerpos basados en tinomidazol y un sensor fibro-óptico de oxígeno en vivo, con el fin de hallar la asociación entre la hipoxia del tejido adiposo y las reacciones inflamatorias. Con respecto a los grupos de experimentación, se utilizaron 3 grupos de ratones C57BL6J machos, cuyo grupo control era un grupo de ratones normales, salvajes, alimentados con una dieta baja en grasas de 4% de lípidos. Otro grupo alimentado con una dieta alta en grasas de 35%, que se le denominó DIO, es decir, obeso inducido por la dieta. Y último grupo OBOB, cuyos ratones fueron modificados genéticamente para que no expresen la leptina y fueron alimentados con una dieta baja en grasas. En esta imagen podemos ver un ratón obeso debido a que no expresa el gen para la hormona leptina y uno normal. Bien, ahora vamos a hablar de los resultados obtenidos. El primero es de la composición corporal. El porcentaje de grasa corporal de los 3 ratones se midió mediante DEXA, que es la aplicación de diferentes rayos X a dosis bajas a los 3 ratones. Entonces, a las 4 semanas, que fue cuando se arrancó la experimentación, los 3 ratones tenían el mismo peso. Entonces, a las 28 semanas fue que se empezaron a observar cambios. Lo que podemos ver en la gráfica es que el grupo DIO aumentó 100% más el peso corporal que el grupo magro,
Y por otro lado, el grupo B y OB también aumentó su peso rápidamente, llegando a alcanzar los valores más altos de peso en los 3 ratones. Bien, la primera gráfica muestra la insulina y lo que se puede concluir es que la obesidad está altamente asociada a una disminución de la sensibilidad de la insulina debido al aumento de los niveles de insulina sérica. Entonces lo que podemos ver acá es que la insulina sérica estaba aumentada en el grupo DIO y OB-OB. Después lo que tenemos son dos factores, el TPI-1 y el MCP-1, que son dos marcadores de la inflamación. Entonces, obviamente van a estar aumentados en el grupo DIO y en el grupo OB-OB, que fueron los que aumentaron de peso. Por otro lado, la gráfica C muestra la variación de la leptina, que la leptina aumentó mucho en el grupo DIO, aumentó un poco en el grupo magro, obviamente no hubo cambios en el grupo OB-OB. Y por último está la resistina y la adiponectina, que son dos adiposinas. La resistina lo que promueve es la resistencia a la insulina. Entonces está aumentada en el grupo OB-OB más que nada y un poco en el grupo DIO. Y por otro lado, la adiponectina tiene efectos antiinflamatorios, entonces en el único grupo que aumentó significativamente fue en el grupo magro. Se examinó la presencia de hipoxia en ratones obesos, efectuando PCR en ADN complementario de tejido perigonal, empleando cebadores específicos para isoformas de GLUT1 y HIF, que son dos proteínas reguladas por la presencia de hipoxia. En el caso de esta gráfica, en comparación con el grupo LIM, que es el grupo de control, se observó en los ratones DIO y OB-OB machos que manifestaron un aumento de la expulsión de ARN adiposo en HIF1-alfa, HIF2-alfa y GLUT1. En el caso de HIF1-beta no se vio afectado por la obesidad. En esta gráfica, las transferencias Western revelaron que HIF1-alfa se incrementó tanto en ratones DIO como ratones OB-OB en comparación con el grupo de control. Y los niveles de proteína GLUT1 aumentaron en el adiposo de ratones OB-OB en equiparación con el grupo de control. Bueno, con respecto a los resultados de la inflamación y la hipoxia, para evaluar esto se utiliza HipoxyPro, que permite la detección inmunoquímica de condiciones celulares hipóxicos, ya que contiene epimonidazol, el cual tiene gran afinidad por los componentes de las células hipóxicas y es con este anticuerpo que se marcan las mismas. En el grupo de control se observa que carece de inmunoreacción y por ende de células hipóxicas. En el segundo grupo, que es el DIO, el marcaje es en las áreas intersticiales del tejido y esta marcación también es esporádica, o sea, no es uniforme en todo el tejido adiposo blanco. Y por último, en el tercer grupo, que es el OB-OB, se observa una inmunoreactividad intensa y más frecuente en los espacios intersticiales del tejido, lo que sugiere que ambos grupos, tanto DIO como OB-OB, presentan una disminución en la presión de oxígeno. Esto se puede ver en el siguiente estudio, que es la evaluación de la presión de oxígeno mediante Oxylight, que es un sensor fluorométrico de oxígeno, en donde se mide entre el área de las flechas la presión de oxígeno del tejido. En la primera flecha se observa la inserción de la sonda en el tejido, por lo que la temperatura aumenta y la presión de oxígeno disminuye, y en la segunda flecha es cuando se retira la sonda, por lo que la temperatura disminuye y la presión de oxígeno aumenta. En el primer grupo de control se observan más o menos 35 a 40 milímetros de mercurio en el tejido adiposo. En el segundo grupo se observan 20 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno en el tejido adiposo, al igual que en el último grupo, que es el OB-OB. En la gráfica D se puede observar que hay una correlación entre la obesidad, o sea, el peso del ratón, y la hipoxia presentada en el tejido, ya que cuando vemos los ratones normales, o sea, la barra negra, se ve que hay una gran presión de oxígeno comparado a los ratones que son obesos, que tienen más o menos el doble de peso que los ratones normales y presentan una presión de oxígeno mucho más disminuida. Este resultado es consistente con los resultados anteriores que arrojaban que hay un aumento
en HIF y un aumento en GLUT1, lo que sugiere que a nivel del tejido hay hipoxia. Con respecto a la naturaleza de la hipoxia e inflamación, se priorizó tejido adiposo con anticuerpos anti-F80 para macrófagos y anti-CD3 para linfocitos de células T. Se encontraron macrófagos F480 rodeando a varios adipocitos individuales, como muestra en la figura A, así como ocupando una ubicación periférica en varios agregados OB-OB inflamatorios. Las áreas que demostraron la inmunoreactividad a la hipoxia tendieron a localizarse con los macrófagos F480 en estos agregados inflamatorios, como en la figura A y B. Sin embargo, la inmunoreactividad anti-CD3 estuvo presente y bastante intensa entre las células que forman el grupo central dentro de los agregados inflamatorios observada en el tejido adiposo de los ratones OB-OB, como muestra la figura C. También estuvo rodeando algunos adipocitos individuales, tanto en ratones DIO como en ratones OB-OB. Luego se realizó una citometría de flujo en la cual se filtró la población de células estromales vasculares para determinar la cantidad de los distintos tipos de linfocitos que expresaban los grupos de ratones. Dentro de los linfocitos T tenemos linfocitos T helper, que son CD4 más CD8 menos, que ayudan a madurar a los linfocitos B y activan a células citotóxicas y macrófagos. Por otro lado, tenemos linfocitos citotóxicos, que son CD4 menos y CD8 más, que se encargan de exterminar virus, tumores y otros cuerpos extraños. Aquí se encuentran los resultados de la citometría de flujo para los grupos normal, DIO y OB-OB. En relación al total de las células estromales vasculares, los grupos obesos, es decir, DIO y OB-OB, contenían 3 veces más linfocitos citotóxicos que el grupo normal de control. En cuanto al número de linfocitos helper, no hubo una diferencia significativa entre los grupos normal y DIO, pero sí se vio una disminución en el grupo OB-OB, que puede deberse a que la leptina contribuye a su reclutamiento y activación. Y por último, estas grandes poblaciones de células que son CD4- y CD8- no variaron entre los grupos experimentales, por lo que deben corresponder a células endoteliales, macrófagos, monocitos y hiperadipocitos. A continuación se le realizó otra citometría de flujo a la población de células estromales vasculares para CD3. En esta gráfica, las barras negras corresponden al grupo normal, las barras blancas al DIO, es decir, el obeso inducido por la dieta, y las grises al OB-OB, que es el knockout para la leptina. Los resultados fueron los mismos que se representaban en las 3 gráficas anteriores. Los linfocitos citotóxicos se vieron aumentados en los 2 grupos obesos. Los helper no variaron significativamente en el DIO, pero sí disminuyeron en el de la leptina, ya que contribuye a su reclutamiento y activación. Y las CD3, que son células no linfocitarias, no variaron entre los grupos. Bueno, llegando a la parte de las conclusiones del artículo y a partir de las discusiones planteadas a partir del mismo, podemos concluir que la obesidad está relacionada con la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo blanco y que las alteraciones proinflamatorias en adipocinas sugiere que la inflamación del tejido adiposo se derrama hacia la circulación sistémica, lo que postula distintas complicaciones en la obesidad, como lo es especialmente la resistencia a la insulina. De hecho, los 2 grupos obesos, DIO y OB-OB, presentaron hiperinsulinemia. Por otro lado, los adipocitos secretan leptina, adiponectina y resistina, los cuales tienen roles importantes en la modulación de la inflamación y la sensibilidad a la insulina. Se obtuvo que la leptina estuvo aumentada en los 2 grupos obesos, ya que tiene actividad proinflamatoria, y por lo contrario, la adiponectina estuvo aumentada en el control, ya que tiene actividad antiinflamatoria y también disminuida en los grupos obesos, DIO y OB-OB. Estos grupos obesos presentaron resistencia a la insulina por altos niveles de resistina, TPA1 y MCP1. TPA1 se encontraba aumentado ya que se manifiesta en respuesta al ambiente inflamatorio de la obesidad y MCP1 atrae monocitos y macrófagos. También se vio que el tejido adiposo depende de su vascularización para poder expandirse adecuadamente. Y cuando hay una acumulación muy rápida de tejido adiposo y un crecimiento exponencial, la vascularización no llega a todas las partes del tejido y se puede producir muerte prematura en adipocitos e inflamación por falta de vascularización en el mismo.
Siguiendo con las conclusiones, se determinó que en los grupos obesos aumentó la expresión para GLUT1, HIF1-alfa y 2-alfa, y que tanto adipocitos como macrófagos aumentaron la expresión de hormonas angiogénicas en respuesta a la hipoxia, por inducción de HIF1. Y hay reportes recientes que sugieren que HIF1 también podría modular el reclutamiento de los macrófagos hacia las lesiones inflamatorias. El GLUT1 es un transportador de glucosa de membrana plasmática, cuya función principal es el mediar la captación de glucosa basal independiente de la concentración de insulina. Aunque la expresión de ARN mensajero de GLUT1 incrementó en el tejido adiposo tanto de los ratones DIO como los OVOV, se observó que la proteína GLUT1 solo se incrementó en los ratones OVOV, que eran el grupo más obeso. El GLUT1 ha demostrado ser regulado por la hipoxia en los macrófagos derivados de los monocitos en humanos, así como en los macrófagos, lo que promueve la supervivencia al facilitar la glucólisis durante los periodos de privación de oxígeno. El aumento de la expresión GLUT1 en el tejido adiposo que se observó en ratones obesos es atribuible a un aumento de la transcripción de macrófagos que se van acumulando dentro del compartimiento estroma vascular del tejido adiposo en vez de adentro de los propios adipocitos. Mediante el uso de un sistema de anticuerpo basado en el pimonidazol, se determinó entonces que la hipoxia está presente en el tejido adiposo de ratones obesos. El tejido adiposo de los ratones de control no mostró evidencia de inmunoreactividad con pimonidazol, mientras que los DIO manifestaron una tinción fuerte a este. La tinción citoplasmática más fuerte e intensa, sin embargo, se observó en el tejido adiposo de los ratones OVOV. Mediante el sensor de oxígeno fluorométrico se midió los niveles de presión de oxígeno y se vio que, en consonancia con los datos del pimonidazol ya nombrados, tanto los ratones DIO como los OVOV manifiestan niveles de presión de oxígeno del tejido adiposo significativamente más bajos en comparación con el grupo de ratones de control. Con la inmunohistoquímica se determinó que en el grupo OVOV están aumentados los linfocitos TCD3+, y los macrófagos F480+, que rodeaban los adipocitos individuales. También se vieron superpuestos la hipoxia con los macrófagos, lo que sugiere que estos pueden ahogarse en áreas de hipoxia relativa en el tejido adiposo. A su vez, hay un estudio reciente que determina que los macrófagos se acumulan en sectores hipóxicos de varios carcinomas y son más abundantes cuanto más alto sea el grado de hipoxia. También se vio que los linfocitos citotóxicos están aumentados en los grupos obesos, lo que sugiere que los macrófagos pueden servir para estimular la función de los mismos. Y esto se comprueba con que el MCP1 es un activador de actividad citotóxica muy potente. En conclusión, durante esta presentación se mostró evidencia de que la obesidad y la inflamación sistémica se asocian con condiciones de hipoxia en el tejido adiposo blanco perigonadal de ratones. En concordancia con esto, se documentó un aumento de la expresión en el tejido adiposo de GLUT1 y de HIF1. Por otra parte, mediante la utilización de un sensor fluorométrico altamente sensible de oxígeno en el tejido, se determinó que la presión de oxígeno en el tejido adiposo perigonadal es significativamente menor en ratones obesos, ya sea inducidos por la dieta o por la alteración genética, que la presión de oxígeno en los ratones de control normal. Se notó hipoxia localizada con la presencia de macrófagos F480, lo que sugiere que en una manera similar a la que se produce en un tejido tumoral, los macrófagos migran hacia las regiones hipóxicas del tejido adiposo, donde alteran su perfil de expresión de tal forma que fomenta cambios inflamatorios. También se documentó que las células TCD8, además de los macrófagos como ya nombramos, se acumulan en el tejido adiposo blanco de los ratones obesos inducidos por la dieta y genéticamente. Este hecho plantea la posibilidad de que la citotoxicidad mediada por las células T puede estar contribuyendo a este proceso inflamatorio, y que la función de los macrófagos puede ser para atraer o mejorar la función de las células TCD8. Aunque la inflamación inducida por leucocitos puede precipitar la muerte celular de los adipocitos y la hipoxia, se hipotetiza que la muerte celular de adipocitos hipóxicos se produce inicialmente seguido por el reclutamiento de leucocitos y luego un aumento de la liberación de adipositinas inflamatorias. Para evidenciar la secuencia real de los hechos, se necesitaría que durante el desarrollo gradual de un estado obeso se hagan estudios más grandes que examinen suero y también marcadores adiposos de hipoxia y de inflamación.